1836-2016, 180 años hace que nació Máximo Gómez. Y la Fundación Máximo Gómez de Baní, en este caso, cuna del patriota, de héroe de leyenda casi, que es Máximo Gómez en Baní, se está preparando pues una cantidad interesante de actividades, etcétera, actos para recordar esta efeméride que deberá ser recordada no solo en Baní, desde luego, sino en todo el país, porque Máximo Gómez nació en Baní, murió en Cuba, pero pertenece a toda América y pertenece a toda la República Dominicana también. Aquí tenemos al presidente de la Fundación Máximo Gómez, a Iván Peña, y tenemos también a Carlos Rodríguez Almaguer, que es cubano, pero recién adquirido como dominicano. Lo tenemos ya aquí aplatanado y aquí no se va. Presidente, dije, y vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez, y ellos vienen a contarnos cómo se está preparando la celebración de este 180 aniversario del nacimiento de Máximo Gómez. Buenos días, Iván. Buenos días, Ramón. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ramón. Bienvenidos a Ojalá. Y bueno, presidente, comienza usted a contarnos qué es lo que está pasando, qué prepara la Fundación Máximo Gómez. Primero decirte que la fundación, aunque tiene sede en Baní, es una fundación de carácter nacional e internacional, porque tiene miembros que no solamente son dominicanos, hay cubanos. Aquí tengo uno. Hay también miembros de Honduras, hay personas de Honduras, hay panameños, hay puertorriqueños, porque Máximo Gómez... Como debe ser. Como debe ser, Máximo Gómez fue un hombre continental, fue el último gran libertador de América. Y conociendo la dimensión de Máximo Gómez, que en el caso particular de los banilejos decimos que es el banilejo más universal, pero que el profesor Juan Bosch dijo que fue un gigante de la historia y el dominicano de mayor trascendencia en el siglo XIX. Se formó la Fundación Máximo Gómez el pasado 20 de enero del 2015 y este año, en el 180 aniversario, entendimos que no podía pasar sencillamente como un aniversario más, que siempre el 18 de noviembre se hacen actos en Baní, en el lugar donde nació, donde se crió, que hay un busto, hay un parque. Y hemos organizado todo un conjunto de actividades. ¿Qué queremos hacer en este 180 aniversario? Estamos ya levantando lo que fue la casa familiar, la réplica de la casa familiar de Máximo Gómez. Vamos a tener ahí el bohío, a escala natural, real, de donde Máximo Gómez nació, se crió, donde se educó y donde vivió siempre con su familia. En el parque, en el mismo parque donde está el busto. En el parque también hay una sala de exposición que estamos en proceso de rehabilitación de la planta física y también de toda la instalación museográfica. Tenemos también un seminario internacional que va a ser celebrado en noviembre, 17, 19 y 20 de noviembre. Y tenemos también el proyecto de imprimir, de editar tres libros sobre Máximo Gómez, 3 libros interesantísimos. Primero, La familia de Máximo Gómez, un libro que aquí no se conoce, que tiene datos interesantísimos de todo el peregrinaje de Máximo Gómez con su familia, no solamente en la Guerra de los 10 años, sino posteriormente a la Guerra de los 10 años. Todo el tiempo que vivió en Jamaica, que vivió en Honduras, que vivió en New Orleans, nuevamente en Jamaica y finalmente aquí en Santo Domingo. Tenemos también una historieta, lo que le decimos aquí los muñequitos, que es una novedad porque ese tipo de método ayuda a los niños, ayuda a los jovencitos, a los pequeñitos, ahí está, para conocer a Máximo Gómez. La primera carga del machete. Sí, la primera carga del machete. Es la historieta, ¿no? Es la historieta. Esa es la historieta. Formidable. Vamos a presentarla. Y tenemos también un libro de un escritor de Pinal del Río que hace un análisis de algo que
que ya se nos venía diciendo a nosotros, de que Máximo Gómez no solamente fue un gran genio militar, sino que fue un fino escritor, Ramón. Pero Fue un claro, fino escritor. Escribía muy bien, escribía con mucha pasión, y escribió cosas como El viejo Eduardo o mis notas autobiográficas, que se pueden comparar con cualquier trabajo. Que está ahí, el diario de guerra. Y el diario, o sea, pero que en este momento, en sus archivos, que están en manos del Instituto de Historia de Cuba, hay 5.000 documentos inéditos de Máximo Gómez que no se conocen. 5.000 documentos que van a comenzar a ser editados. Y entre ellos hay obras literarias, hay obras de teatro. Hay 3 obras de teatro. Entonces, resulta que ese Máximo Gómez se describe en este libro que se llama Máximo Gómez, el arte y la literatura. Porque queremos conocer al Máximo Gómez integral, total, que es un referente no solamente que hoy en día lleva su nombre la Academia Militar Máximo Gómez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, sino que en otras academias del mundo se estudian sus tácticas militares. Ese Máximo Gómez ya de una manera u otra lo conocemos algo, sino conocer esas dimensiones humanas, sensibles, literarias de Máximo Gómez, porque fue es para nosotros, y queremos que el pueblo dominicano también lo sea para el pueblo dominicano, un gran referente ético, moral, de trabajo, de dedicación a la causa por la independencia, a la causa de su familia, a la causa de lo mejor de la sociedad en que vivió. Carlos Rodríguez Almaguer. Tengo aquí a Enrique Lacoste. Colócanos esto en pantalla, por favor, Máximo Gómez. La primera carga al machete. Enrique Lacoste, Lacoste, es veo aquí un caricaturista, historietista e ilustrador. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas y de la Unión de Periodistas de Cuba. Que es quien ha hecho esta historieta, que bueno, ya tendremos acceso a ella, gracias a estas actividades que ustedes están llevando a cabo. Ya nos llegará esta historia de la primera carga al machete, contada así en esta historieta, que interesante. Máximo Gómez, 180 años, Carlos Rodríguez. ¿Por qué recordar a Máximo Gómez en estos 180 años? Referencia a Máximo Gómez como qué, vamos a ver, como todo. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de conversar con el pueblo dominicano por la vía de este programa tan visto, programa de tan alta audiencia. A 180 años del natalicio de Máximo Gómez, creo que los grandes desafíos de nuestra América siguen siendo los mismos. Aquellos que hace más de 180 años el maestro de Bolívar había planteado, Simón Rodríguez. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces. Conocimiento y ética. Claro. Máximo Gómez es un gran referente militar. Como ya decía Iván, su pensamiento militar, sus tácticas, sus estrategias, se estudian o se estudiaron durante muchísimos años en las principales academias militares del mundo. ¿Por qué? Porque Máximo Gómez es capaz de pelear en 3 guerras, en una isla larga y estrecha, contra más soldados españoles que todos los que habían peleado contra los grandes ejércitos libertadores de América en el vasto territorio continental. Y no fue derrotado nunca. Nosotros sabemos que los grandes padres de la independencia de América, Bolívar, San Martín, O'Higgins, fueron derrotados en distintos momentos. Máximo Gómez no fue derrotado jamás. Aquel hombre fue un referente moral, sobre todo. Y esa moral no la aprendió en los libros, la aprendió en Baní, de la familia, de su papá, de su mamá y del cura Rusón, que era el maestro que tuvo. Así que su doctrina moral es la base ética de la cultura occidental, la doctrina moral del nazareno. Esos principios básicos lo convirtieron de un humilde campesino banilejo en el último de los grandes libertadores americanos del siglo XIX. Porque la guerra de independencia de Cuba es la última de las grandes guerras de independencia del siglo XIX. Hija natural de la guerra restauradora dominicana, en todos los sentidos. Pues cuando termina aquí la guerra restauradora en el 65,
el mismo jefe militar español, José La Gándara, deja claro que esos oficiales dominicanos que por error, por cuestiones de relaciones de parentesco o por lo que fuera, habían peleado contra las tropas restauradoras al servicio de España, bajo las órdenes de Santana, entre los cuales estaba también Máximo Gómez, joven de 25 años, salían evacuados con la reserva dominicana del ejército español, no podían ser llevados ni a Cuba ni a Puerto Rico, porque si hacían eso, España perdería esas dos colonias. Eran oficiales negros, mulatos, con grado de general, con grado de mariscal de campo, con el grado de comandante, como en el caso de Máximo Gómez, en países donde todavía existía la esclavitud. Y bueno, se sabe que finalmente por presiones de esos mismos 39 oficiales que salieron de aquí, son dejados en Santiago de Cuba y automáticamente se divorcian de España y comienzan a conspirar junto con los cubanos. Esa primera carga al machete de la que tú hablabas en la historieta, marca un hito en la historia de Cuba. Esa guerra, bueno, yo te decía que las hijas naturales de la Revolución Restauradora son el Grito de Lares en Puerto Rico el 23 de septiembre del 68 y el Grito de Yara en Cuba el 10 de octubre, casi un mes después. El Grito de Lares fracasa y es asesinado en la cuna. Sin embargo, el Grito de Yara se salva porque estaban allí conspirando con los cubanos que no tenían la menor idea de lo que era un combate, de lo que era una estrategia militar o una táctica. Estaban allí los oficiales dominicanos, no solamente Máximo Gómez. Estaba un hombre del que casi no se habla ni en Cuba ni aquí, Luis Marcano. Marcano junto con dos hermanos suyos fueron allá. Marcano era un gran estratega. Estos hombres estaban entrenados, habían leído, conocían la famosa circular de Matías Ramón Mella sobre la guerra de guerrilla. Y cuando uno ve los 9 puntos de la circular de la guerra de guerrilla de Matías Ramón Mella, cuyo bicentenario de su nacimiento se está conmemorando, ayer las Fuerzas Armadas hizo una excelente presentación de un libro de las conmemoraciones por el bicentenario del natalicio de Mella, en el que se habló también de cómo el pensamiento militar de Mella había salvado la guerra de los 10 años en Cuba. Porque esa estrategia militar de guerra de guerrilla, de no presentar un frente a un ejército profesional como el español y aprovechar las circunstancias de terreno, de clima en el trópico, es lo que salva esa guerra que dura 10 años. Y Máximo Gómez se convierte en el maestro militar de los cubanos. Máximo Gómez y los oficiales dominicanos, Modesto Díaz, que fue el hombre que le entregó la plaza de Bayamo a Céspedes, porque se habla de la toma de Bayamo por las tropas mambisas, pero no hubo combate. El jefe militar de Bayamo era el mariscal de campo Modesto Díaz, Banilejo, y se lo entrega a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. Y Bayamo se convierte en la primera capital de la República. Pero el avance de las tropas españolas para desalojar a los cubanos, a los mambises, como se les llamó, despectivamente, después ellos reivindicaron el nombre y lo asumían con orgullo. Para desalojarlo de allí, su primera capital, salen de Camagüey y de Santiago de Cuba rumbo a Bayamo. Y en esa intersección, para frenar a los que venían de Santiago, dicho sea de paso, esa columna la dirigía el coronel Quirós, que había peleado aquí contra los restauradores. Mandan a Máximo Gómez a interceptar esa tropa. Y el primer combate al machete por la independencia de Cuba es esa carga que tiene, la revolución estalla el 10 de octubre y el 26 de octubre se produce ese combate. 40 hombres dirigidos por Máximo Gómez, con el machete nada más, en un callejón, una calle estrecha, un camino, asaltan a 2 columnas españolas de más de 700 hombres y salen vivos 200 hombres. Los demás quedan allí, muertos al machete, heridas de 25 centímetros, cañones de fusiles cortados de un machetazo, y eso tranquilizó a la tropa española, las obligó a refugiarse en sus cuarteles durante 3 meses que la revolución aprovechó para fortalecerse, y Máximo Gómez prácticamente salva esa guerra. 10 años después es el gran maestro, el gran estratega, y es además un referente ético de la revolución, porque cada vez que surgen conflictos entre los principales jefes militares cubanos, quien es llamado a arbitrar allí es Máximo Gómez, que no tenía ningún tipo de aspiración, siempre que era puesto en situaciones incómodas decía que eso era un problema de los cubanos, que él era dominicano, porque todo lo que estaba haciendo en Cuba lo estaba haciendo a nombre del pueblo dominicano que tenía sus ojos puestos en él. Y así participa en la guerra de 10 años, así participa en la guerra chiquita, de manera conspirativa, no físicamente. Máximo Gómez no está en la guerra chiquita,
pero es uno de los que organiza desde afuera la guerra chiquita, pero es el general en jefe de la guerra, última guerra, de la guerra de Martí, de la guerra organizada por Martí, de la guerra necesaria, designado general en jefe por unanimidad, por todos los cubanos que habían peleado y tenían grados militares de las dos guerras anteriores. Designa quién debe ser el Partido Revolucionario Cubano de Martí, hace una convocatoria entre los generales con mando, los oficiales con mando, para que dijeran quién debía dirigir la nueva guerra, y todos, sin excepción, dijeron que Máximo Gómez. Por eso Martí viene en septiembre del 92 por primera vez a la República Dominicana, a Montecristi, a entrevistarse con Gómez y a ofrecerle, dice Martí en su carta famosa del 24 de septiembre de Santiago de los Caballeros, sin temor de negativas, ese nuevo trabajo. Hoy que no tengo más remuneración que brindarle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Sabía de lo que estaba hablando. Es el único de los que sobrevive. Muere Martí el 19 de mayo, muere Maceo en diciembre del 96 y Gómez sobrevive a todo el mundo. Y cuando los cubanos lo quieren hacer presidente de la Primera República, de la República Libre ya, porque habíamos tenido la República en armas, Gómez dice que no, porque él era dominicano. Hacen los constituyentes de 1901, hacen un artículo por el cual él es reconocido cubano por naturaleza, para que no tenga ese pretexto de que es dominicano. Y entonces el viejo Mambí, ya tiene más de 60 años, dice que no acepta entonces la presidencia de la República, porque él cree que la República debe ser regida por maestros de escuela y no por soldados, que la espada es buena para resolver los problemas de la guerra, pero no sirve para resolver las cosas de la paz. Y lo único que pedía la República de Cuba que nacía a cambio de sus 30 años de pelear por su independencia era que se creara una ley por la cual el dominicano fuera cubano en Cuba y el cubano fuera dominicano en Santo Domingo. La doble nacionalidad. No pide más. Ese gran antillanista, ese hombre casi desconocido. ¿Por qué entonces Máximo Gómez? Un referente por todo eso, ¿no? O sea, Sí. Poca gente tiene la capacidad de decir no. Así Y no me interesa eso, Así eso es. no es lo mío. Lo mío fue aquello, yo cumplí aquí, porque tengo yo que estar en todo, Sí, así es. etcétera. O sea, realmente es No, y después, Ramón, del exilio que vivió Máximo Gómez, después que salió de Cuba en el año 1878, un exilio azaroso, lleno de miseria, lleno de hambre, Sí, fue pobre. donde perdió 2 hijos. Había perdido 2 Con hijos. todo y que fue un gran emprendedor, Sí. porque era un gran emprendedor, Sí. un gran agricultor, gran Sí, no, un comerciante. hombre muy De emprendedor. no ser un gran guerrero, Sin embargo- hubiera sido un gran comerciante. Sin embargo, Gómez. cuando llega a Santo Domingo, que es donde él tiene la mejor estadía, donde tiene más estabilidad, ya los hijos han crecido, algunos hijos ya están trabajando en la compañía, en el puerto, otros en la Casa Jiménez, y ya la situación del hogar comienza a mejorar, después de un exilio donde pasa muchísimo trabajo. Entonces toma nuevamente la decisión de irse a luchar a los campos de Cuba, o sea, un desprendimiento y una entrega por la independencia de Cuba. Realmente por eso es que es considerado, hay un asunto que yo le conversaba con Carlos y lo voy a mencionar, es el hecho de que cuando en el año 2014, 2013, 2014, diciembre de 2014. cuando Raúl Castro da las declaraciones para informar la apertura de conversaciones con Estados Unidos, detrás de Raúl Castro hay 3 fotos: José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. O sea, ese es el nivel de la importancia que tiene Máximo Gómez. Y cuando Fidel vino a República Dominicana, a mí me tocó estar cercano en ese momento, pues yo era gobernador de la provincia en el año 98. Estuve en Baní y durante más de 3 horas habló de Máximo Gómez. Y dijo, todo eso que hemos hecho tuvo sus orígenes aquí, en este pueblo, porque de este pueblo nació Máximo Gómez y fue Máximo Gómez el maestro de todos los guerreros cubanos. Así es. Dime una cosa, Iván. Ustedes como fundación están reconstruyendo, me acabas de informar, la casa original,
Estamos levantando una réplica. Ustedes tenían un horcón ahí en un solar. Y ese horcón seguirá. De la casa original. Sí, todavía está el horcón. Ahí está el horcón. Está el horcón. Está el horcón. Ahí es que están construyendo la casa. Sí, en ese mismo lugar, en el mismo parque, porque ahí era que estaba la casa. Aquí está la foto. Sí, sí, Estos exactamente. son los trabajos que están Sí, realizándose ahora. Correctamente, sí. Exacto. Sí, sí. Bueno, eso así fue como empezamos, Sí, está sí. un poquito más adelantado. Sí. Sí, sí. Y está un poquito, más adelante hay una foto que también dice cómo está. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque... ¿Quiénes están participando en esto? ¿Cuáles instituciones? Porque bueno, sería inconcebible que, ¿verdad?, que no haya un gran apoyo a esta actividad. bueno, ese es uno de nuestras, en este momento, nosotros no nos quejamos porque estamos haciendo una cosa que queremos hacer, que nos gusta hacer y que sabemos que es un compromiso que tenemos que hacer, Claro. que tenemos que cumplir. Pero necesitamos un impulso. Realmente la fundación es una fundación nueva. Nosotros no estamos todavía bajo el manto protector del presupuesto nacional como otras fundaciones. Realmente tenemos muchas limitaciones, pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucha pasión, pero ya estamos, realmente queremos que algunas otras instituciones, el ayuntamiento ha colaborado, tiene una brigada que nos está ayudando en el levantamiento, pero todo lo demás es un esfuerzo particular de la fundación, de los miembros de la fundación que estamos realmente en esto. ¿Y la población banileja cómo responde? Sí, sí. ¿Qué está...? Todos los sábados acuden brigadas de diferentes instituciones a ayudar, a habilitar el lugar, a conversar, a apoyar a los que están trabajando todos los sábados. Porque hay labores que todavía por ejemplo, ese tipo de labor, que es una labor, el levantamiento, por ejemplo, de la columna o de el hormigón, son labores que tienen que hacerlo... labores especializadas. Pero va a llegar un momento donde ya la pintura, la jardinería... Y tendrá sus tablas de palma. Sí, por sí, los de lados, tabla de porque era palma. tabla Sí. de palma. Y piso- que se construía. Y cana. Y cana. Y cana. Y piso de caliche. Y piso de caliche, como era en la época. Es una mira aquí ya tenemos Está los bien balcones. avanzada, sí. Sí, Va bien. los balcones ya levantados. Va a ser una Y el recreación. horcón original que estaba ahí, ¿se va a quedar ahí? Está en su lugar y pensamos pasarlo al museíto. Vamos a pasarlo al museo. Hacer una réplica de fibra de vidrio. Sí. Y entonces el original, ponerlo en una urna de cristal y pasarlo a la parte de la sala expositoria. Sí, sí. Perfecto. Entonces, Ustedes tienen que invitar a Montecristi a esto también, porque Gómez, en cierto Bueno, modo, Tú sabes también... que el año pasado el año fue el pasado 120. reconstruyemos el museo de Montecristi. Sí. Lo El año construimos. pasado fue el 120 aniversario de la firma del de la manifiesto. firma Sí. del Y manifiesto. la fundación, la fundación nació el 20 de Mira enero aquí, las y el imágenes de 25 Montecristi. de marzo ya estábamos Estas haciendo son las esto. imágenes del en 2014. Eso lo hizo la fundación, Ramón. Sí, Ujú. lo estábamos haciendo ya con los recursos de muchísima gente que de buena fe contribuyó, porque esta es una obra de amor. Y cuando Sí. uno toca las puertas, la gente en nombre de ese Claro. último libertador de América responde. Y muchísima gente nos ayudó. Y está muy bonita la Eso casa. quedó muy lindo. Y el museo quedó remozado por fuera y por dentro. El montaje completo se cambió. El viejo montaje que había se pasó a restauración. Muchas de las piezas que ya estaban deterioradas se están restaurando. Tú sabes que los museos tienen que tener siempre algo novedoso, algo llamativo. Sí, sí. Y un museo no debe hay un tener trabajo nunca, permanente. no debe de- tener de- nunca una de- sola de- exposición, claro. sino que se deben ir rotando las exposiciones, incorporándole cosas nuevas, elementos nuevos, conjugando distintos elementos para que, sobre todo la juventud, los estudiantes, los niños, puedan encontrar siempre cosas nuevas y los maestros tengan también cosas nuevas que explicarle a los estudiantes. Queremos vincular esos museos, de alguna manera lo hemos logrado ya con las escuelas de Santiago de los Caballeros, con las escuelas de Montecristi, igual que Baní con las escuelas de la parte sur del país. En Baní tenemos una ventaja grande, además de la cercanía a la capital, es que allí tenemos el Politécnico Máximo Gómez, Exacto. donado por Cuba a la República Dominicana, y los estudiantes de ese Politécnico y de la escuelita Máximo Gómez, que la dirigió durante muchísimos años el presidente de honor de esta fundación, que es el profesor Carlos Maquine, un defensor de la idea y el pensamiento y la figura de Máximo Gómez, un reivindicador, pues se ocupan de mantener siempre el parque en buenas condiciones, presencia de niños allí,
flores en el monumento a Gómez, porque esta casa que se está haciendo no ha alterado en nada la estructura original del parque. No. Se está haciendo dentro de una de las jardineras, que está detrás del monumento. Es decir, no altera en nada el parque, tal como la gente lo conoce. Este fue el acto del primer Picasso que para iniciar los trabajos. Ese día fue el 17 de junio, que fue la fecha de la muerte, del nacimiento. Ahí estamos entregándole el diploma acreditativo al senador de la provincia, que es miembro honorífico de la fundación, como otras personalidades. Ese acto fue 11 de junio, 17 de junio, 111 aniversario de la muerte de Máximo Gómez. Se comenzó la construcción del bohío para terminarla el 18 de noviembre, que es el 180 aniversario del natalicio. De este año. Así es. ¿Y el cronograma va bien? ¿Se cumplirá? Bueno, el cronograma se atrasó. El 18 de noviembre tendremos. El cronograma se atrasó bastante porque tú sabes que este año ha sido muy conflictivo para la República Dominicana. Un año electoral ha sido muy duro para casi todo lo que no es el tema político. Y entonces, como te dijo Iván, la fundación ha nacido tan humilde como el representado, como lo fue Gómez. Máximo Gómez. Entonces esa fundación ha tenido que ir tocando puertas y bueno, en los últimos meses hemos tenido ya la respuesta a algunas colaboraciones y hemos podido empezar, porque si bien es una obra de pasión y una obra de entrega, no basta con la pasión para lograr levantar una obra humilde como esta, un sencillo bohío de tabla de palma y de cana. Claro, claro. Y menos hoy que los materiales cuestan. Así es. Sí, no, pero... Bien, pero vamos a reconstruir la casa de la casa familiar, la familia de Máximo Gómez Báez, la familia Gómez Báez. Oye, no podía ser más vanilejo y más canario, yo creo, porque los Gómez y los Báez a la larga. De la familia Gómez Báez, vamos a reconstruir, a levantar. ¿Qué más se hará para recordar a Gómez en los 180 años de su nacimiento? Bueno, como te había dicho, y ya Carlos hizo la referencia del museo, de la exposición, de la sala de exposiciones de atrás, que va a ser totalmente renovada, toda la museografía. Además, el 17 de noviembre, comienza un coloquio internacional sobre el pensamiento, la hazaña militar y el pensamiento social y político de Máximo Gómez. Va a ser inaugurado en la universidad en horas de la tarde. ¿La UAS? En la UAS. Hay una visita a Montecristi de la mañana internacionales en la mañana. Pero en la tarde ya estaremos en la universidad inaugurando ese coloquio con expositores nacionales e internacionales. Y la presentación de los libros que estamos aquí diciendo y algunos otros libros más que se van a exponer. El 18 va a haber un gran acto. En Baní siempre se hace un acto el 18 de noviembre. Eso es tradicional, pero este acto, al ser el 180 aniversario, va a tener una trascendencia mucho mayor. Y va entonces a inaugurar la réplica del bohío familiar que estamos haciendo y de la renovación de la sala de exposiciones que tenemos allí. ¿Qué resulta? En horas de la tarde habrá una conferencia magistral en el Centro Cultural Pereyó sobre Máximo Gómez. En la noche, la misa, estaríamos ya en las fiestas patronales de Baní, porque se comienzan el 11 y terminan el 21 de noviembre, entonces el 18 de noviembre siempre la misa es dedicada a Máximo Gómez. Entonces en la misa a las 7 de la noche, como siempre, será dedicada a Máximo Gómez en este año de una manera muy especial también, por el 180 aniversario. Al otro día, 19, comienzan los trabajos del coloquio internacional y terminan entonces el 20. Esa es todas las actividades que tenemos pautadas para este 180 aniversario. Pero que seguiremos con Máximo Gómez siempre. Se van a hacer actividades también en Cuba, se van a hacer actividades en Honduras, se van a hacer actividades en Panamá sobre el 180 aniversario de Máximo Gómez. De alguna manera la Fundación ha ido colaborando con los representantes que tenemos en esos lugares, dándole sobre todo mucha información para que se puedan hacer allí actividades. El año pasado, el 18 de noviembre,
el presidente de la fundación tuvo la oportunidad de ser invitado por el gobierno de Honduras para participar en la develación de un monumento a Máximo Gómez en el puerto militar de Amapala, del que Máximo Gómez fue jefe en el año 1879-1880, y el busto fue develado por el presidente de la República de Honduras. Sí. Mientras se estaban haciendo los actos en Baní, Iván estaba en Honduras, en Amapala, con el embajador dominicano en Honduras y el embajador de Cuba en Honduras, más el presidente de la República, conmemorando este aniversario. Así que la figura de Máximo Gómez va ganando trascendencia, va siendo rescatada de ese olvido inexplicable, de aquella ingratitud de la que le habló Martí, claro, y sí, va ocupando su lugar, el lugar que le corresponde, como el último de los grandes libertadores de América en el siglo XIX. Que los pueblos no son ingratos, Carlos. Los pueblos ingratos son los que condenan a los pueblos a vivir en el olvido. Bueno, el hecho de que esos son los verdaderos ingratos, porque además lo hacen a posta, lo hacen a propósito, ellos saben lo que están haciendo. Así es. Un referente militar, un referente moral como Máximo Gómez es subversivo de por sí. Aquel que dijo que prefería libertar a los hombres que gobernarlos. Cuando ese dilema, que fue durísimo, porque los cubanos querían que él fuera presidente, y él tuvo que ponerse duro para no serlo. Se habla incluso de una reunión familiar, en una cena, donde él le dijo a su familia, sentados todos alrededor de la mesa, le dijo, a ver, ¿quién quiere aquí que yo sea presidente de la República? Nadie levantó la mano. Ninguno. Piensan lo mismo que yo, si está de acuerdo con su familia, no aceptó la presidencia. Así es. Así es. Que les iba a decir que la Radio Televisión Dominicana quiere tener un papel en todas esas actividades, porque si estos medios no están ahí, ¿cuáles son los que Y nosotros queremos también que Radio Televisión Dominicana esté presente y tenga un papel. De hecho, tú sabes que hemos conversado sobre eso. Sí. Y realmente para nosotros será de mucha importancia, significativa importancia, que ustedes estén ahí, pie con pie, con nosotros. Además, ustedes nos ayudarían a cumplir con aquel mandato de Juan Bosch, de que no bastaba con poner el huevo, había que cacarearlo. Ustedes nos ayudarían a cacarear el huevo de lo que se está haciendo con la figura de Máximo Gómez, reivindicando su memoria. Porque estas son actividades que deben involucrar al país entero. Sí, así es. No solamente a una parte del país. Máximo Gómez debe convocar a todos los dominicanos y a todos. Una de las ponencias trata el tema de la campaña de Máximo Gómez desde Montecristi para la recaudación de fondos para la erección de la primera estatua Duarte, aquí. Los artículos de Gómez en el Montecristeño, convocando al pueblo dominicano a aportar su óvulo a la construcción de la primera estatua a Duarte. No solamente a las clases ricas, como se había convocado en la declaratoria oficial, sino que se le diera la oportunidad al pobre, al humilde, de aportar también su pequeño centavo, porque Duarte era tanto de la clase acomodada del país como del pobre, como de la mujer, como de la hija. Eso está en un maravilloso artículo de Gómez publicado en Montecristeño. Y la carta de Gómez a Martí, no solamente como delegado del Partido Revolucionario Cubano, sino también como director del periódico Patria, el periódico que tenía la insurgencia cubana en Nueva York, pidiéndole que convocara a cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos en general a contribuir con el aporte de dinero para la erección de la primera estatua Duarte en la República Dominicana. Y Martí responde en Patria, además de publicar la carta donde Gómez convoca a esa donación de dinero para la erección de la estatua Duarte, Martí responde que era un compromiso de honor para los cubanos, para los puertorriqueños, para los latinoamericanos, contribuir, no solamente por el respaldo al general, sino por el tributo que se le debía a Duarte y a la patria de los hombres, dice Martí, que con el casco de sus caballos fueron enseñando a Cuba la senda del camino del honor. Así. ¿Y cuándo tendremos la historieta de Enrique? Bueno, ese es de las tareas que tenemos pendientes y de las tareas para las cuales estamos buscando colaboración. Tenemos todo ya definido, cotizaciones, tenemos ya esos escritores ya esperando con el pie en el estribo. En el estribo. La mejor manera de conocer la historia de la primera carga al machete. Y estamos tocando puertas, ya hay algunas instituciones que nosotros le hemos solicitado y estamos esperando respuesta. Y los impresores nos dicen que en una semana, a más tardar 10 días, tenemos eso. Se está preparando otras historietas, por ejemplo, se está preparando el bautizo de fuego de Máximo Gómez, que es 1855,
frente a la hueste haitiana en la batalla de San Tomé, en San Juan de la Maguana. O sea, ahí esa primera participación militar de Máximo Gómez, esa forja suya, se está preparando también una historieta con ese hecho. Sí. Habrá que ponerlo en digital también. Sí, claro, por supuesto. Tratar de masificar. Esa es la responsabilidad de la Fundación de César, claro, por todos los medios, divulgar, promover e investigar por todos los medios la figura de Máximo Gómez y que la gente la conozca. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Máximo Gómez hoy, Cuba, República Dominicana, América Latina, en la situación actual. Máximo Gómez en ese contexto. ¿Qué decir para cerrar la entrevista, Carlos? Yo creo que lo vital, te decía, más allá de la estrategia militar de Gómez, es la ética de Máximo Gómez. La crisis del mundo de hoy es una crisis esencialmente ética. Se habla mucho de las crisis económicas, de las crisis de gobernabilidad, pero detrás de todas esas crisis hay una crisis esencialmente humanista, una crisis esencialmente ética. Y las sociedades cambian, la ciencia y la tecnología se desarrollan, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Y el ser humano es un ser moral o es una bestia biológica. Tiene dos, o el ángel o la bestia. Cada uno habita dentro de nosotros. ¿Quién triunfará sobre el otro? El que alimentemos mejor. Para alimentar al ángel, a esa criatura superior que habita en el ser humano, Máximo Gómez es una de las claves de este tiempo. Máximo Gómez, Duarte, Martí, Luperón. Hay grandes hombres de nuestra América. No tenemos que salir a buscar paradigmas en ningún lugar, aunque son respetados y bienvenidos todos los paradigmas, porque hay una identidad universal del ser humano. Y todo lo que ayude a mejorar al ser humano será bienvenido. Pero Gómez es una de las claves. Esa acrisolada honradez suya, que lo convirtió en referente y que lo hizo salir pobre de una guerra donde se había jugado la vida todos los días durante 10 años, cuando el capitán general español le ofreció el dinero que quisiera, el cargo que quisiera, con tal de que depusiera las armas y se quedara ayudándolo a organizar el país destruido por una guerra de una década, Gómez le respondió, en el diario de campaña suyo escribió, amé más la miseria cubana que el oro español, y resuelto puse mi rumbo camino hacia el destierro sin más amparo que Dios. Esa es la idea, la moralidad, el hombre superior a todas las miserias, la idea de que los pueblos valen lo que valen los hombres que la representan. Y un pueblo que tiene hombres de una acrisolada moral será siempre un pueblo respetado por los demás y por sí mismo. Yo creo que esa es la clave. La parte ética, la parte moral de Máximo Gómez tiene mucho que aportar a los pueblos de América en estos tiempos tristes, en estos tiempos grises, de crisis universal de valores. Así es. ¿Cuándo tendremos el programa de la Fundación ya, de las actividades? Nosotros aspiramos que ya en la última semana de octubre ya lo podamos tener definido para que ya comience. Existe un programa. Existe un programa, pero que ya sí, concretizado. No, claro, lo he escuchado, sí. Lo he escuchado. Sí. Pero ya en la última semana de octubre ya estará definido porque ya habrá una serie de cosas que ya habremos logrado coordinar, los delegados que vienen, las impresiones. Ya tendremos también otro nivel de la construcción de la casa, de la réplica de la casa familiar. Entonces ya tendremos elementos más definidos para poder tener ya un programa y presentarlo ya públicamente. Y como Radio Televisión Dominicana será nuestro aliado, le daremos la primicia a ustedes. Así que los esperamos Así aquí. es. Gracias a Iván Peña y a Carlos Rodríguez Almaguer de la Fundación Máximo Gómez, bueno, que han venido a darnos esta noticia tan interesante de la celebración o las celebraciones que se llevarán a cabo a propósito del 180 aniversario del nacimiento del Napoleón de las guerrillas, Máximo Gómez, como lo llamaron los ingleses, para echarle vainas a los franceses, además, sí, porque fue así aquello un poco, ¿verdad, Carlos? Ese inolvidable, inconmensurable, además, Máximo Gómez.